Bitcoin es una herramienta de empoderamiento y de libertad, la más importante de nuestro tiempo. Yo, cada vez que oigo hablar del Bitcoin en negativo. Al final es un sistema alternativo al que los bancos centrales y los gobiernos han montado. Entonces, si tú montas un sistema en el que los usuarios puedan transaccionar valor persona a persona sin depender de esos terceros que hemos tenido que depender hasta ahora, que son los bancos, o que es PayPal, o que es cualquier sistema de transferencias de dinero, yo creo que vamos a una degradación cada vez más profunda del valor del euro, del dólar y de otras divisas. El Bitcoin te puede hacer rico. Amigos de Breaking Limits, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tengo un podcast muy especial, al igual que todos, pero hoy en concreto me hace mucha ilusión traer al invitado de hoy porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de la economía, el mundo de invertir, el mundo del dinero. Y hoy traigo a una persona que sabe mucho de eso y también sabe mucho de Bitcoin. Bienvenido, Javier Bitcoin. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bueno, un placer estar aquí. El placer es nuestro. Muchas gracias por aceptar y nada, vamos al lío. Vamos a ello. Bueno, yo siempre hago una primera pregunta, que es ¿qué tal fue tu infancia? Ujú. Pues una infancia súper feliz. Soy el mediano, tengo dos hermanas, una mayor y una pequeña. Y nada, recuerdo pues con muchísima alegría, ¿no? Haciendo mucho deporte, con muchos amigos. Vivía en una urbanización en la zona norte de Madrid, en al Pardo, al Mm. Algete, en esa zona. Y bueno, nos juntamos ahí en la piscina, en el campo de fútbol sala, echamos nuestros partidos. Y luego en el colegio también una infancia feliz. Nunca es que me haya encantado estudiar o el sistema educativo que tenemos, no es lo que más me motivó y tuve que buscar caminos un poco alternativos después, pero las recuerdo con cariño. Una familia pues súper feliz y con amigos, ¿no? Por todas partes. Ahora entramos en el sistema educativo también, que seguro que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, en torno al Bitcoin. Y yo te quiero preguntar también un poco así, lado por tu infancia, ¿de dónde te viene esa pasión a ti por el Bitcoin? Bueno, en el fondo nos tenemos que ir al año 2011-2012. Bitcoin nace en el año 2009, o se publica el white paper en 2008 y luego Satoshi Nakamoto hace la primera transacción en 2009. Entonces yo no escuché sobre ello hasta el año 2012. Vivía con dos amigos en un piso compartido en Madrid y, y me acuerdo que estaba en la terraza leyendo un periódico y vi un artículo sobre el dinero mágico de Internet y aparecía la B grandota con el texto y dije, hostia, esto qué interesante, ¿no? Tenía unos ahorros y pensé en tres opciones en aquel momento. Yo estaba trabajando en un laboratorio farmacéutico. Entonces dije, que fue de los primeros trabajos que tuve cuando acabé la carrera. ¿Qué hago? ¿Me voy a China? A un país que no tiene nada que ver, que he escuchado que el idioma y la cultura están en auge, va a más y tal. ¿Me monto una empresa o invierto en Bitcoin? Y tenía, pues eso, 12, 15 mil euros más o menos. Y al final decidí irme a China. No estudié suficientemente Bitcoin para entender la trascendencia y la importancia que iba a tener después. Y decidí irme a China. Estuve 3 años y medio en China. Fue una experiencia maravillosa. La verdad que la cultura ahí la recuerdo con mucho cariño. La gente me trató increíble. La comida, la gente, incluso me dio un poquito para aprender el idioma. Trabajé en trabajos que nunca hubiese imaginado. Y después me volví a Europa con mi ex, que conocí ahí en China, española. Estuvimos viviendo en Londres 4 años, en otro trabajo que no tenía nada que ver con lo que hice en China, pero que sí me contrataron por haber aprendido el idioma. Era un fabricante de controladores de MX, unas consolas, un hardware que te permite controlar las cabezas móviles de los conciertos. La empresa se llama Avolites, entonces llevaba a América del Sur, México, España y China, la gestión con la distribución, ¿no? Y en un viaje, en un verano, pues fui a Tailandia con dos amigos y uno de ellos, que es mi mejor amigo, me dijo, oye Javi, he estado profundizando en esto de Bitcoin y las criptomonedas y es una locura, tienes que invertir y tal. Y me insistió tanto que cuando volví a Londres, me acuerdo que le envié 2.000 euros en transferencia, 2.000 libras, a su cuenta y me lo hizo él. Me compró en un exchange el Bitcoin, yo no quería saber nada, era verano del 2017 y en diciembre de ese mismo año, Bitcoin, no sé si os acordáis, empezó a subir muchísimo hasta los 20.000 dólares, ¿no? Que fue la burbuja famosa de ese ciclo. Entonces, cuando empezó a caer el precio, porque yo creía que había descubierto la panacea, y dije, soy un genio, pero cuando fui en Navidades con mi familia, mis amigos y tal, me dijeron, véndelo, que esto es una burbuja, burbuja, burbuja. Y yo, que no, que esto va a cambiar el mundo y tal. Y la burbuja explotó en aquel momento, bajó el precio de 20.000 a 3.000 en cuestión de 10, 11 meses, en noviembre del 2018. Pero durante ese tiempo que yo seguía viviendo en Londres, empecé a informarme y a estudiar en qué consistía Bitcoin en profundidad a través de Andreas Antonopoulos, que es uno de los divulgadores más importantes del mundo de Bitcoin, al que muchísimos le debemos pues el conocimiento, la base de por qué estamos hoy aquí, ¿no? Él explica Bitcoin desde el punto de vista filosófico, social, cultural, monetario, pero de una forma muy cercana, muy sencilla, que no te crea un rechazo, ¿no? Todo lo contrario.
Y entonces busqué, cuando estaba en Londres trabajando en esta empresa de fabricante de hardware, de controladores de MX, qué se estaba haciendo en España. Y en España había un exchange que se había fundado en el año 2014, que es donde trabajo hoy, que se llama Bit2Me, bueno, que fundó Leif y Andrei, que son los dos CEOs. Y me vine, me cogí un avión porque les envié un mail desde Londres, vieron el correo, vieron lo que les pasé, que era un canal de YouTube que todavía existe, que se llama Avolice en español, donde explicaba cómo funcionaban esos controladores de MX. Entonces, cuando los conocimos, me dijeron: mira, Javi, aquí hay un trabajo, hay una oportunidad que consiste en ir a puerta fría, que puerta fría, para los que no lo sepáis en ventas, es ir a llamar a las puertas de Mm. los inmuebles o de las tiendas o de lo que sea, para dar de alta un servicio que se llama Ticketbit, que Ticketbit era básicamente la venta de cupones para luego canjearlos por Bitcoin en Bit2Me. Y dije, me da igual lo que tal, me vengo. Y me vine pues con unas condiciones más bajas de lo que tenía en Londres, pero estaba tan convencido de que lo que había detrás, de que Bitcoin era tan importante, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Y esa fue mi entrada en el mundo de Bitcoin. Después de tantos años trabajando para el Bitcoin, haciendo pues tu trabajo todo en torno al Bitcoin, te hago la pregunta de ¿qué es el Bitcoin? Pues esto siempre se dice, que depende a quién le preguntes, ¿no? Para mí, Bitcoin es una herramienta de empoderamiento y de libertad, la más importante de nuestro tiempo, sin lugar a dudas. Y luego podemos ir una capa más abajo, que es decir, que es un protocolo de comunicación, un sistema. Bitcoin con B mayúscula no es lo mismo que Bitcoin con B minúscula. Bitcoin con B mayúscula es la red económica, el protocolo que nos permite atesorar valor en esta estructura, en esta arquitectura. Y la B minúscula, Bitcoin con B minúscula, son los tokens, son las unidades monetarias que podemos transferir persona a persona a cualquier parte del planeta, a cualquier individuo, cualquier entidad, sin que un tercero nos deje de hacer esa transacción. Es decir, lo podemos hacer de forma totalmente autónoma y libre. Eso no había pasado nunca en la historia, ¿no? Entonces, Bitcoin es un sistema de empoderamiento y de libertad, y por eso me gusta tanto, porque vivimos en un modelo monetario que, aunque muchos no nos lo planteemos, porque no es algo que se enseña en el colegio, hablábamos antes del sistema educativo, el dinero no es algo que se explique, ni se explica su historia, ni por qué hoy utilizamos el dinero que conocemos, que es el euro, el dólar. En el mundo de la economía se le llaman las divisas fiat, dinero fiduciario, dinero por decreto, por ley, porque el Estado-nación te dice que eso es dinero y que tú estás obligado a pagar tus impuestos con ese dinero que ellos crean, ¿no? A través de los bancos centrales o de los bancos comerciales. Entonces, Bitcoin es un dinero fuera de ese sistema. Es un dinero que nace de un entorno que ellos no controlan, del ciberespacio, ¿no? Es un territorio nuevo que no existía hasta hace 25 o 30 años con el auge de Internet, aunque ya se viene desarrollando desde los años 70, y que nos permite tener autonomía a los individuos, soberanía sobre nuestra riqueza, sin que un tercero, sin depender de un tercero. Entonces, yo creo que estamos ante una innovación histórica, tecnológica, que va a cambiar las relaciones de poder, que va a cambiar incluso cómo percibimos la autoridad del Estado-nación, de la política, y de la fuerza que pueden ejercer sobre los individuos, de la lógica de la violencia que pueden aplicar, de ese monopolio, ¿no? De la violencia de extraer toda la riqueza que quieran en un momento determinado a cualquier individuo, a cualquier empresa o a cualquier entidad. Eso se ha acabado. Em, Hay una cosa que a mí me preocupa. O sea, yo, como te digo, antes a mí, bueno, antes y ahora, el tema de inversión, este tipo de cosas, me ha costado mucho, pero nunca he adquirido el conocimiento para poderlo hacer. Y creo que tirarse a una piscina donde no hay agua es algo peligroso. Claro. Em, ¿Cómo afectan los impuestos al Bitcoin? Porque algunos estarán ahora viendo el podcast y dirán, vale, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo afecta un impuesto al Bitcoin? Bueno, yo creo que tenemos que entender que Bitcoin es un activo que puede ser enfocado desde el punto de vista de la inversión, ¿vale? Y que simplemente queramos comprarlo por un determinado precio y venderlo pues más caro, ¿no? Hablamos de entrar, pues por ejemplo, si vale 10.000 euros, lo compro, me gasto esos 10.000 euros y el día que valga 20.000 euros, por ejemplo, ahora vale mucho más, pero lo vendo y me saco 10.000. Esos 10.000 euros tributan, pero tributan en Bitcoin, al igual que tributan en un inmueble, al igual que tributan en acciones o en oro o en cualquier otro activo. Entonces, de todos los activos que hay en el mercado, cuando tú usas tu dinero, tu capital, para posicionarlo, para ubicarlo en esos activos, si tiene una revalorización, tú tienes que pagar a Hacienda de una forma o de otra. Y todos los activos ahora mismo están intermediados, están gestionados por terceros, que son los que te facilitan la inversión en ese tipo de activos. Entonces ellos tienen sistemas de identificación de qué personas están invirtiendo en esos activos para luego dar cuentas, si es necesario, a la hacienda pública, ¿no? Entonces, Bitcoin, desde el punto de vista de la inversión,
nos puede gustar mucho la filosofía, la libertad, lo que comentaba antes, que yo creo que lo probé y que si lo sabes utilizar puedes disfrutar de muchas ventajas. Ahora, si tu intención es decir, no, es que Bitcoin me interesa como activo especulativo. Por ejemplo, ahora lo que han hecho en Estados Unidos, ahora digo el 10 de enero de hace un mes y 20 días, es aprobar los ETF, que es un vehículo de inversión regulado, un sistema que permite, haciendo un clic en una aplicación de un teléfono, tener exposición al activo. Tú no tienes ese activo como si lo comprases directamente. Al igual que si tú compras un ETF de oro, tú tienes un papel que dice que tienes X cantidad de oro que está depositado en un lugar concreto, pero tú no tienes el lingote de oro físico en tu casa, que es distinto. Y eso es una diferencia muy sustancial a la hora de tener la soberanía. Pero, yendo a tu pregunta, ¿cómo afecta a Hacienda? Como cualquier otro activo. Si tú tienes una plusvalía y no quieres tener problemas con la hacienda pública, lo que haces es que lo compras, fiscalizas la actividad que hayas tenido, declaras las ganancias y pagas Hacienda. Si tu intención es no pagar Hacienda, lo que tienes que primar es la privacidad. Lo que tienes que intentar es hacerlo pues sin dar tus datos personales. Eso, lo que pasa es que ahí podrías estar cometiendo pues alguna irregularidad. Entonces ahí tienes que tener cuidado. Pero oye, es la libertad de cada uno, eso como Eso cada está uno claro. vea. Em, y ahora, hablando ya un poquito de lo que hemos estado hablando antes fuera de cámaras, la educación. ¿Por qué hay esta desinformación acerca del Bitcoin? ¿Por qué los gobiernos y por qué la política en general no gusta el Bitcoin y gusta el dinero tradicional de toda la vida de Dios? Pues Porque ahora yo, cada vez que oigo hablar del Bitcoin, oigo hablar del Bitcoin en negativo, ujú. cuando yo tengo la percepción de que el Bitcoin es una moneda virtual, no es algo negativo, por así decirlo. Bueno, Bitcoin al final es un sistema alternativo al que los bancos centrales y los gobiernos han montado. Entonces, si tú montas un sistema en el que los usuarios puedan transaccionar valor persona a persona sin depender de esos terceros que hemos tenido que depender hasta ahora, que son los bancos, o que es PayPal, o que es cualquier sistema de transferencias de dinero, claro, eso no les gusta. Porque ellos, ¿por qué tienen el poder? Ellos tienen el poder porque tienen la riqueza que la sociedad genera. La gente puede salir a la calle a protestar con pancartas y puede hacer vídeos diciendo que los políticos son muy malos, que son corruptos, lo que tú quieras. En el momento en el que el poder político tiene acceso al dinero depositado en las cuentas bancarias, que es la riqueza que la sociedad es capaz de generar, tienen el poder. Porque en cualquier momento pueden utilizar ese dinero o de la manera que quieran. De la manera que quieran. Porque la gente se cree que el dinero en el banco es suyo, pero tú cuando firmas la apertura de la cuenta, lo que estás firmando es el usufructo de esa cuenta. Esa cuenta no es tuya, esa cuenta es del banco y lo que hay ahí también. Y el banco va a hacer lo que quiera con ese dinero. ¿Vale? Entonces, claro, ¿para qué vas a educar a la gente de cómo crean el dinero? Por ejemplo, no te interesa. No te interesa que la gente lo sepa. Hay una frase de un político norteamericano de hace muchísimos años que decía que si la gente entendiese cómo funciona el sistema financiero y monetario, mañana por la mañana tendríamos una revolución. Porque es un scam. Literalmente es un scam. Tienes una élite de gente que tiene la capacidad de crear dinero. No voy a decir de la nada, porque no es exactamente así, pero puede crear dinero a través de la reserva fraccional o los bancos centrales pueden inyectar liquidez y dárselo a los que ellos consideren, que se llama el efecto cantillón, que es yo te doy el dinero a ti porque estás más cerca de mí, eres mi amiguete, pero la gente tiene que dedicarle 8 o 9 horas al día a trabajar para recibir ese dinero que yo a ti te entrego presionando un botón e imprimiéndolo. Más o menos así. Entonces, si la gente supiera cómo funciona el dinero y que estamos trabajando para ellos y pagándoles impuestos, además, en ese dinero que ellos crean de la nada, que esa es la promesa que ellos hacen de pago, por eso está respaldado el dinero, porque tiene la capacidad de quitarte parte de la riqueza que tú atesoras como una batería que tú almacenas en ese dinero en el que te están pagando. En el momento en el que tú te vas a otra batería que ellos no controlan, que tiene una emisión finita determinística de 21 millones de unidades y atesoras ahí su riqueza y no te la pueden quitar, pues eso no les gusta, porque eso lo que estás haciendo es drenarles poder. Por eso, en los colegios, en las universidades, no se enseña Bitcoin. Solo hay un país, hasta la fecha, en donde sí se enseña Bitcoin de forma proactiva, que es El Salvador. Es curioso, no, no, y en los colegios se enseña de todo menos de lo que hay que aprender, ¿no? Yo estoy terminando segundo de bachillerato y me parece curioso que todavía no haya aprendido a hacer lo que es una declaración de la renta, ¿no? O sea, he aprendido de todo menos ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aprender si se puede considerar de eso, porque vamos, no he aprendido Es que no puede, lo que no no, no, tiene. no he aprendido algo útil para mi vida, vaya. Claro, es que te lo digo, tú piensas que al final, si te están educando con las herramientas o con la forma de enseñar que tenían hace 20, 30, 40 años, cuando la sociedad, la tecnología ha evolucionado de una forma descomunal, te están dando un conocimiento obsoleto. Te están dando un conocimiento que no va a ser útil en tu vida. Ya no lo era para gente de mi generación, que cuando sales y sales al mundo,
Dices, es que esto que aprendí, ¿para qué me sirve? Para nada. Y hay cosas, como tú has dicho, cómo hacer la declaración de la renta, o para qué, cómo funciona el dinero que utilizamos, o herramientas tecnológicas que vamos a usar en el día a día, eso es mucho más importante. Y eso no, pues no quieren que lo sepamos, claro. A mí me hace muchas veces este tipo de cosas reflexionar de lo que está pasando en el mundo. Y hace poco, una persona que va a estar en este podcast también, dentro de poco, si Dios quiere, es que me dijo: no hay nada que las universidades o el colegio te esté enseñando que no puedas aprender tú por tu cuenta. Ujú. Y es algo que yo estoy totalmente de acuerdo, que claro, cuando me lo dijo dije, es cierto. Totalmente. O sea, pensad que estamos en una transición. Tú decías antes, claro, los estados en qué se han fundamentado, ya no solo en el dinero, se han fundamentado en los medios de comunicación que han controlado, se han fundamentado en la educación propia, o sea, los medios de comunicación, por un lado, para dar el mensaje que el status quo quiere lanzar, televisión, radio y prensa, que han sido los medios que se han utilizado para lanzar esos mensajes, pero la gente se está yendo a podcasts como el tuyo y al de muchísima gente joven y otra gente que está montando su propio relato. El saber socialmente reconocido está cambiando. Y eso cuando entra en la cabeza de la gente, de la audiencia, empieza a preguntarse cosas. Eso antes no pasaba. Pues tú tenías a los del PP y a los del PSOE discutiendo en un plato de televisión y eso era lo que había. Y si no te gusta es lo que hay. Y de repente te aparece un Podemos, un Vox, que bueno, que parecen más disruptivos, pero es más de lo mismo, ¿no? Entonces, por otro lado tienes la educación, que ya hemos hablado un poquito de ello, y por otro lado tienes la justicia. Y la justicia, o el monopolio de la violencia, primero lo vemos en las fronteras, cómo se están protegiendo el país, pues vemos que hay muchos problemas. ¿Cómo se aplica la justicia? Primero que tiene unos tiempos, unos marcos de tiempo para llevar a cabo la conciliación, ¿no? Entre partes de muchísimo tiempo. Tienes que esperar y no hay suficientes recursos. Y aparte, en los delitos, por ejemplo, que se cometen en el ciberespacio, no se resuelven tampoco. Pero es que vemos delitos que nos parece de perogrullo que se tienen que solucionar, por ejemplo, que ocupen una vivienda, y la justicia, que son quienes se supone que protegen la propiedad privada, tampoco saca a esa gente. Entonces, se está viendo una ruptura de la autoridad de forma completa por todas estas partes: educativa, universitaria, medios de comunicación, jueces, y luego incluso cómo se aplica la violencia desde la policía. Vemos a los policías que van a detener a alguien y casi el delincuente les pega a los policías. Entonces estamos viendo cómo el modelo, el régimen en el que hemos vivido está cayéndose a pedazos y el dinero que usamos hoy, el euro, es otra de las piezas que se está derrumbando. Tú que estás detrás del Bitcoin y este tipo de cosas, ¿cómo ha afectado la situación de España desde el 23 de julio hacia aquí? Es decir, tema ocupación, tema barricadas, tema inmigración ilegal, ese tipo de cosas, ¿cómo afectan en el Bitcoin? Porque, y el tema inflación también, ¿afecta un poco en tema Bitcoin o como el Bitcoin es algo mundial, afecta relativamente Claro, poco? decía antes, Bitcoin al final es un sistema de reflejar o de registrar derechos de propiedad en un protocolo global, ¿no? Que tú comentabas. Entonces, tenemos que tener una visión global con Bitcoin, no solamente con los ojos de España, pero evidentemente en todos los países tiene utilidades. Te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, si tú eres ucraniano y de repente se invade Ucrania por Rusia, no me meto en detalles, pero tienes un conflicto en tu país y te quieres llevar tu patrimonio de forma líquida y portable sin que en la frontera te puedan confiscar lo que te lleves. Por ejemplo, si te llevas oro, te lo van a quitar. Si te llevas dólares en un maletín, te los van a quitar. Tu casa se va a quedar en el campo de batalla. Tu empresa se va a quedar ahí también. Las acciones te las va a confiscar el fondo y tu dinero en la cuenta bancaria se va a utilizar para financiar tanques para pegarse con los rusos. Entonces, Bitcoin lo que hace es tu dinero portable. Tú comentabas antes, cuando veníamos, que había un compañero que está trabajando con vosotros en Latinoamérica que os pedía pagos en Bitcoin. Pues esa es una forma de, si hay sanciones a nivel internacional donde tú, por ser argentino, venezolano, cubano, me da lo mismo, no puedes transferir fuera de tu país o recibir dinero, pues con Bitcoin lo solucionas y puedes ayudar a gente que no está haciendo nada malo, sino que está desarrollando una actividad que beneficia a una empresa que está en el otro lado del Atlántico y tú le puedes pagar esos servicios en esa moneda que está desconectada del poder político. Entonces, de lo que estamos hablando es de poder integrar a personas que hoy no tienen posibilidades de salir adelante porque han tenido la mala suerte de nacer en un país donde la gestión política de la moneda les lleva a la pobreza absoluta. Y Bitcoin lo que hace es protegerte de esa gestión que hace el político de turno. Es una locura, lo del Bitcoin, a mí me parece súper interesante. Oye, ¿y tú qué estás todo el día? Porque imagino que tú trabajas constantemente con el Bitcoin, o sea, no tienes otra cosa. Sí, bueno, yo trabajo en una plataforma, en un exchange español. Lo que hacemos es facilitar que si una persona quiere comprar Bitcoin,
lo puedo hacer a través de una empresa segura que cumple con la supervisión con los reguladores. Porque claro, también es verdad que en el mundo de Bitcoin y las criptomonedas ha habido estafas, ha habido problemas. Entonces hay gente que dice, mira, yo me cuesta mucho ganarme dinero, no quiero que me estafen, quiero utilizar una empresa de confianza y Bit2Me es una empresa de confianza. Tenemos participación directa de Telefónica, por ejemplo, que entró en el accionariado hace 8 meses, de Inverscorp, que es un fondo de Abu Dhabi, de la Fundación Cardano. Somos más de 100 empleados y vamos desde el año 2014. Entonces, si alguien quiere comprar, pues mi función, mi tarea, además de divulgar, evangelizar, que es lo que más me gusta, ¿no? Llevar este mensaje a la gente para que vea Bitcoin no solo desde el punto de vista de la inversión, que está bien, sino desde qué es la herramienta, qué aporta socialmente, por qué es una tecnología de subversión contra el poder. Entonces, todo eso, la gente joven, sobre todo, lo tenéis que saber, porque vosotros vais a tener, si nuestra generación, yo tengo 39, si nuestra generación ya tuvo dificultades para acceder a una vivienda y emanciparse y tener un proyecto de vida, la vuestra los va a tener mucho más. ¿Por qué? Porque vosotros estáis viviendo la última etapa de un modelo monetario que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso cíclicamente ha habido momentos de auge y caída. Y ahora estamos en el declive absoluto. Vamos a una, a una deuda descomunal que se está yendo de madre. Cada 100 días la deuda de Estados Unidos crece 1 billón, 1 trillón en inglés. Cada 100 días. Eso es una locura. Y estamos en 34 billones. Y desde el año 2020 se han endeudado 12 billones. O sea, se está acelerando. Y el problema de generar tanta deuda es que si tú no la soportas con una actividad y una competitividad por parte del país, de los productos y servicios que produce, va a haber eso se va a traducir en inflación. Y la inflación al final es que te están empobreciendo, te están robando. Y como a los políticos no les cuesta nada crear ese nuevo dinero para financiar más puestos de empleo público o lo que les parezca oportuno, a ti te van a robar sin que te des cuenta. Y le van a echar la culpa al empresario. No, es que el empresario sube los precios, es muy malo. No, no, para nada. No se ponen de acuerdo todos los empresarios de repente y suben los precios todos a la vez, ¿no? Entonces, ya digo que mi tarea es evangelizar, ayudar a las personas que vienen a Bit2Me, que quieren comprar y explicarles pues las diferencias que hay de tenerlo en Bit2Me, cómo lo puedes custodiar, cómo lo puedes guardar de forma segura, etcétera, etcétera, ¿no? Y invertir en Bitcoin es esa imagen que tiene todo el mundo de una persona delante de 5 ordenadores ahí con 1000 cosas. ¿Cómo es un día de una persona que invierte en Bitcoin y trabaja con el Bitcoin? Bueno, al final Bitcoin, depende de cuánto tiempo lleves, yo creo que tu planteamiento, la sensación que tienes hacia el activo cambia. Yo lo que le digo a todo el mundo es el conocimiento a la hora de invertir en cualquier activo es clave. Entonces, si te interesa invertir en algo, estúdialo, aprende. Nosotros en Bit2Me, ¿qué hemos hecho para ese fin? Hemos creado una academia de formación gratuita. Tenemos toda la terminología desglosada por temas económicos, de inversión, de trading, de tecnología, de política, de fiscalidad, lo que quieras. Todo gratis. Entonces, es ponerte a estudiar. Si tú te vas a invertir en algo, como si vas al casino y le metes a la ruleta, pues puede que te salga el número, puede que lo pierdas todo. Pues aquí pasa lo mismo. Si inviertes en Bitcoin, inviertes en oro, inviertes en acciones, pues tendrás que saber hacia dónde va, por ejemplo, si inviertes en una empresa, esa compañía, ¿no? ¿Qué proyectos tiene a medio o largo plazo? Pero ir al tuntún, invertir o comprar algo con dinero que cuesta tanto ganar sin tener ni idea, pues es muy arriesgado y yo no se lo recomiendo a nadie. O sea, yo lo que digo es, fórmate, estudia y a mí lo que me ha pasado es lo siguiente. Cuanto más he estudiado Bitcoin, menos ganas de tener euros tengo. O sea, yo no pienso en comprar Bitcoin para luego venderlo por más euros. Yo, si me puedo quedar en la economía de Bitcoin, me voy a quedar. Entonces, tú, por ejemplo, vas a pagar en un restaurante y tú le preguntas al camarero si puedes pagar en Bitcoin. Bueno, ahora vamos con ese punto. Que yo me quiera quedar en Bitcoin no significa que hoy prefiera gastarme esos Bitcoin antes que los euros. Si yo Vale. sé que el euro se va a devaluar, por lo que estamos hablando, ¿no? Por esa mala gestión que hace la política, yo de lo que me voy a deshacer es del euro. Esto es la ley de Gresham. Entonces, en Argentina, ¿qué es lo que hacen? En Argentina, los ciudadanos no se gastan los dólares, se gastan los pesos. El peso circula en la economía. ¿Por qué? Porque saben que se va a depreciar mucho antes que el dólar, que es lo que ahorran y meten debajo del colchón. Pues con esto pasaría lo mismo. Yo creo que vamos a una degradación cada vez más profunda del valor del euro, del dólar y de otras divisas, independientemente del país donde estemos. Y que atesorar Bitcoin, ahorrar fuera de ese modelo monetario, va a ser muy beneficioso para aquellos que entiendan lo que tienen. Ya digo que es la escasez absoluta, determinística, por matemáticas. Nadie lo va a cambiar. Ni el creador, ni un gobierno, ni nadie. Tú tienes una parte de una tarta y estás atesorando batería, energía, creatividad, tiempo en esa tarta, que nadie te va a poder depreciar, nadie te va a poder devaluar.
No solo eso, sino que es una tarta deflacionaria. Que no solo es que vayan a existir 21 millones de bitcoins, sino que por mala gestión de custodia, algunas personas en un momento determinado pueden perder las claves y pueden hacer que esa tarta se haga más pequeña. Porque haya bitcoin que, a pesar de que sigan existiendo, nunca más se muevan de la dirección donde están asociados. Porque la gente cometa errores. Y ahora la pregunta que todo el mundo lleva esperando todo el podcast. ¿El Bitcoin te puede hacer rico? Bueno, hay mucha gente que ha ganado mucho dinero, ¿no? Con Bitcoin. Bitcoin, para que nos hagamos una idea, el primer pago que se hizo fueron 10.000 Bitcoin por 2 pizzas de pepperoni en 2011, Laszlo, que luego siguió minando y que el tío le ha ido muy bien. Hay mucha gente que se llaman OGs, que son los que llevan ya muchísimos años, Original Gangs, ¿no? Llevan muchísimos años pues que han ganado mucho dinero. Pero también es verdad que en cada ciclo, ¿no? Que hemos vivido 4 ciclos de auge y caída de los precios, ahora estamos en el entorno de los 70.000, ¿no? De máximos históricos. Se repiten los patrones. Hay una burbuja, las burbujas no tienen por qué ser malas, es el interés que despierta un activo al mercado sin que tenga un conocimiento explícito de qué es eso. La gente pone dinero sin saber, mucha gente va a comprar ahora, y ya compró en el 2021 y compró en el 2018 y en el 2015 y en el 2011 sin saber qué era esto. Pero ¿qué consigues cada ciclo? Que haya un saber de qué es el activo cada vez más extendido. Y cuando tú entiendes Bitcoin ya no lo puedes desentender. Ya sabes que lo quieres atesorar cada vez más porque tiene un valor histórico. Y eso le va a pasar cada vez a más gente. ¿Te puedes hacer rico? Bueno, pues depende del patrimonio que pongas y depende de en qué momento lo compres y en qué momento pues decidas liquidarlo o no, porque puedes ser rico sin venderlo también. ¿Dónde ves el Bitcoin dentro de 10 años? Bueno, yo creo que el Bitcoin tiene 15, acaba de cumplir, y en este año hemos vivido un punto de inflexión desde el punto de vista de la adopción institucional. Bitcoin es una tecnología que, desde mi punto de vista, está pensada para adoptarse de abajo a arriba. Eso significa que lo ideal es que la gente de la calle, la gente normal, pudiese utilizar esta divisa, esta moneda, este protocolo de forma libre, abierta, simplemente bajándose una aplicación del teléfono móvil en Indonesia, en Sudáfrica, en España o en Brasil. Me da igual, el país del que seas, con un teléfono móvil te bajas una aplicación. Entonces es un proyecto que está pensado para que vaya de abajo a arriba. ¿Qué ocurre? Que las instituciones en Estados Unidos, BlackRock, Fidelity y toda esta gente han entendido perfectamente la importancia histórica que tiene este activo. ¿Y qué han hecho? Presionar al gobierno de Estados Unidos, a la SEC, que es el supervisor, la Security Exchange Commission, para que aprueben los ETF, que es un vehículo de inversión. Entonces están literalmente absorbiendo cada día 250 millones de dólares desde el día 10 de enero de este año. Cada día. Una locura. Bitcoin costaba 48.000 dólares el día antes de la aprobación de los ETF por una recolocación que hubo con un fondo previo que se llamaba Grayscale, bajó a 38 y ahora estamos en el entorno de los 70.000. O sea, ahora un Bitcoin vale 70.000. En el entorno de los 70.000. Qué locura, ¿eh? Dan ganas de... Pero que la gente no entiende que si Bitcoin no se va a cero, Bitcoin, desde mi punto de vista, esto es opinión, se va a ir a millones. Se va a ir a millones, porque es una rareza única de la historia, que no se va a repetir. Y los que tienen muchísimo patrimonio y los que tienen mucha información financiera han entendido en qué consiste este activo y la importancia histórica y geopolítica que tiene, porque te he hablado de las ventajas que tiene para los individuos, para los ciudadanos. Pero para un Estado-nación, atesorar este activo antes que lo hagan el resto de estados es una locura, porque les va a dar una superioridad en una tecnología histórica, igual que lo hizo la pólvora en su día, los que adoptaron la pólvora antes que el resto de imperios, de imperios. Claro, imagínate que yo te digo con un polvito negro y que tú tienes a tu ejército que son caballerías, con escuderos, con lanceros, y de repente apareces tú con un cañón, que le pones ese polvito negro y pegas un petardazo y tiras una muralla que te había protegido durante 1000 años. Pues esto es lo mismo. Si yo te digo que ahora puedo atesorar riqueza en un activo inconfiscable y que si yo soy El Salvador puedo transferir o puedo comprar petróleo a un país sancionado por Estados Unidos que antes estaba obligado a pagarle en dólares, eso es una locura. Entonces, esto no solo lo va a adoptar la ciudadanía. Esto es lo que hablamos, y a mí me han contactado el Congreso de los Diputados para hablar con algunos políticos sobre qué es esto. Porque la gente está empezando a entender la importancia histórica que tiene un activo de estas características. Estamos hablando, mira, y no me extiendo, si quieres, cortame. Es una locura, es que lo que estás diciendo es una locura, o sea, que te hayan contactado políticos Sí. para hablar... Bueno, nosotros tenemos mucha exposición porque al ser la empresa más grande en España, claro. Nos contactan de diferentes ministerios para hacer formaciones también, porque claro, es una tecnología nueva y a no ser que estés en el día a día metido en esto, no tienes por qué conocerlo todo, es muy complicado. No, pero es que el hecho de que
de que los políticos, es que llama mucho la atención, Sí, porque los sí. políticos en general son los de el euro, el euro, el euro, el euro, pero claro, luego, Mm. luego depende. Pero fíjate que yo creo que hay mucha información útil, que también los políticos son personas, o No, son, no. no sé, te iba a decir, son personas Sí, sí, también, sí, son ¿vale? personas Los que normales. querían una exposición y que Sí, tienen sí. un día a día distinto al de a lo Ujú. mejor un ciudadano normal. Pero ellos también van a tener que gestionar la transformación que vamos a vivir con la inteligencia artificial, con Bitcoin y con otras tecnologías, que si no cogen el toro por los cuernos y hacen que el país lo adopte antes y se beneficie, otros países lo van a hacer y nos van a pasar por encima. Y eso pasó históricamente. Pasó con la pólvora. Por ejemplo, China adoptó la plata como dinero en vez del oro. Ujú. Y eso le llevó a estar 300 años por detrás de Occidente. Tampoco adoptaron la pólvora como correspondía. Y claro, tuvimos allí, pues en el siglo XVIII-XIX, conquistamos todo el sur. Bueno, nosotros no, los franceses conquistaron el sudeste asiático y demás. Entonces, claro, pues si te vas a la historia, esto ha pasado siempre. Y ha habido tecnologías que han roto con el sistema y el régimen político que existía. Y te hablo desde las polis griegas, de los romanos, de la Edad Media con la imprenta, cuando Lutero difundió las 95 tesis de protestantes y rompió literalmente con la autoridad de la Iglesia Católica. Y tuviste ahí pues un pifostio en Europa, unas guerras brutales y una reconstrucción de un modelo que se bifurcó en Inglaterra con Enrique VIII, que rompió la Iglesia Católica y se creó su propia iglesia, pues se quería divorciar, y eso empezó a romper la autoridad de la Iglesia que había hecho de columna vertebral durante la Edad Media, durante 1000 años. Y ahí es donde empiezan a crearse los estados-nación, el nacionalismo, a partir del siglo XVIII, las revoluciones, XIX y tal. Entonces, claro, estamos hablando de que ahora tenemos Internet, por un lado, que Internet lo que hace es romper con lo que decíamos antes, el mensaje de los medios de comunicación que nos han dado a cascoporro, PP, PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE, Vox y Podemos, pero les damos un poquito de espacio a eso, lo que sea. Pero que es el mismo modelo de gobierno, ¿no? Votas cada 4 años para que ellos hagan lo que les dé la gana. Pero claro, si ahora hay una serie de tecnologías que empoderan a los individuos, que nos devuelven la capacidad de negociación con ese poder político, porque saben que si tú tienes un Bitcoin, no te lo van a poder quitar si tú no se lo quieres dar, como sí pueden hacer con el resto de activos que tú tienes, con tu casa, te la pueden quitar. Tu cuenta bancaria, te la pueden quitar. Tu coche, tu empresa, tus acciones, tus fondos, todo te lo pueden quitar. Pues Bitcoin no. Porque Bitcoin depende del conocimiento de 12 palabras concretas, que tú tienes memorizadas o apuntadas o guardadas o lo que sea. Entonces no se puede ejercer la autoridad del Estado sobre la gente que decida poner su patrimonio en Bitcoin. Eso es una locura. Entonces tienes Internet y tienes Bitcoin, tienes un cóctel perfecto para que las nuevas generaciones, que además os vais a cabrear cada vez más con la situación y con el punto en el que os ha tocado construir cuando un modelo monetario se está cayendo a pedazos, literalmente. Entonces, ¿por qué sale Ursula von der Leyen diciendo que a lo mejor tenemos que ir a la guerra? Porque saben que viene una caída de las monedas fiat que hemos vivido. Saben que se van a deteriorar y tienen que echarle la culpa a alguien. Tienen que crear distracciones. Una cosita por aquí, un virus por allá, un no sé qué por acá. Tienen que hacer cosas. Guerras o conflictos o Sí, sí. enemigos internos y externos. Entonces hay una polarización en los países y a eso es a lo que llevan. Y eso pues son ciclos de entre 80 y 120 años. Y esto ha pasado desde el siglo XV. Entonces ahora pues nos toca vivir ese momento. Y las tecnologías disruptivas hay que abrazarlas. Como individuo, o si estás en el poder y eres una persona con visión y responsable, pues desde el poder, que es lo que ha hecho Bukele en El Salvador. No, no, bueno, lo que ha hecho Google en El Salvador es una locura también. ¿Y tú dónde te ves dentro de 10 años? Has dicho el Bitcoin, que va a ir avanzando, pero ¿dónde te ves tú? Pues a ver, yo debe ser el cuarto trabajo que tengo así importante, porque estuve en la empresa inglesa, luego en China también tuve un trabajo y luego antes estuve en el laboratorio farmacéutico. La verdad que eh, me gusta el riesgo, porque irte a China de repente, de la noche a la mañana, también es un poco locura. Pero yo se lo recomiendo a la gente. Si tienes unos ahorros, si quieres ponerte a prueba y quieres, no digo a China, pero vete a, yo qué sé, a encontrarte a ti mismo, ¿no? A vivir en un sitio donde no estés protegido, que no estén ahí tus amigos, tu familia, sino que, joder, que le eche. Hombre, tampoco te vayas con una mano delante y otra Sí, sí. detrás, pero tal. Luego me fui a Londres, luego el tema este de Bitcoin, en un momento muy inicial. ¿Dónde me veo? Pues yo creo que a mí me llama mucho la atención las tecnologías, las herramientas disruptivas, todo lo que sea que genere cambios. Entonces, si sigo en Bitcoin, lo que pasa es que Bitcoin yo creo que dentro de 5 o 10 años va a ser algo tan aceptado y tan extendido que ya no va a haber esa parte de evangelización y Mm. de despertar a la gente con esta tecnología. Eso ya estará hecho. O sea, ya no hará Ya falta. habrás hecho tu trabajo. Ya habré hecho mi trabajo. Entonces intentaré encontrar algún ámbito tecnológico o del tipo que sea para evangelizar sobre algo
que me guste y que me sienta identificado, ¿no? Y ya, para terminar, la pregunta que le hago a todo el mundo. Una persona que te gustaría ver en este podcast. Da igual, del ámbito que sea. Una persona que me gustaría ver en este podcast. Bueno, pues gente que me ha entrevistado o que he estado en sus canales. Hay gente muy buena. Pues no sé, te hablaría. Yo creo que hay muchos youtubers que tienen mucho que decir, muchos creadores de contenido. Pues Pedro, por ejemplo, estaría guay que viniese. Pues Le nada, invito porque me han tratado muy bien, ya te digo, Pedro. Si nos está viendo. Luego, pues no sé. Yo creo que gente que esté. Roma Gallardo me gusta a mí mucho. me gusta mucho Roma Gallardo. De hecho, Roma resubió una vez, yo entrevisté a un político y resubió un clip que hicimos y fue como, Pues Dios. creo que viene ahora a Madrid Sí, a viene el dar una 9, el, charla. el 9 de marzo, Justo. va a dar una charla en Madrid. Lo que pasa es que yo no puedo ir. Pero Pues sí. ahí Roma yo creo que mola porque un tío blanco hetero mola. Yo que sé, gente que tenga cosas que decir. No tiene por qué ser de derechas o de Sí, no, izquierdas, no. ¿eh? A mí, Pero. no, si yo con Roma, yo no sé, o sea, es una persona que yo siempre he visto a Roma en sus vídeos y yo creo que es un chico interesante, un hombre interesante de entrevistar. Seguro, seguro. Luego también traería, si fuese tú, gente que genere debate, ¿no? Que no sea Mm, todo que A esté ver, alineado con tu forma de pensar, o sino que sea, también. a mí hay una persona que me gustaría entrevistar mucho, que es Fanny, la de las gallinas. Ajá, Es sí. una persona que te lo juro que tengo muchas ganas de entrevistar. No sé, me parece súper curioso las cosas que dice. O sea, no he entendido, no he llegado a entender nunca nada de lo que ha dicho. Bueno, es una Y forma de entender el mundo distinta. Yo creo no, que, totalmente. claro, cada uno Pero tiene puede, su. puede generar debate y puede ser Sí, muy sin duda. interesante también. Sin duda. Pues nada, Javier, muchísimas gracias Pues oye, un placer. por haber venido a mi Me lo he podcast. pasado muy bien. He aprendido muchísimo de ti, la verdad que muchísimo, sinceramente, y he abierto muchas cosas los ojos. Qué bueno. Y nada, espero que te vaya muy bien, a ti y a la empresa en la que estás trabajando. Y nada, recordad que os podéis suscribir, podéis seguir a Javier en sus redes sociales, que os las dejo por la descripción, y nos vemos en el próximo episodio. Chao.